La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presenta sus conversaciones de los jueves. En esta ocasión vamos a platicar con la doctora Lourdes Suárez, quien está aquí con nosotros. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que está aquí. Pues qué bueno que estoy aquí, qué bueno que me invitaron. Bienvenida. Buenos días. Gracias. Está conmigo Yuriria Contreras. Hola, Juan. Y estamos transmitiendo por Radio INA, el órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde la Colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Antes de iniciar esta conversación con la doctora Lourdes Suárez, les daré algunas partes, solamente algunos fragmentos de su currículum, de su biografía profesional, mencionando primero que es licenciada en Arqueología por la ENA, maestra en Antropología por la UNAM y doctora también en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha trabajado desde 1961 en investigaciones en arqueología. Los primeros trabajos en los que participó fue en Teotihuacán, en excavación y análisis de materiales. Estuvo en salvamento arqueológico en la presa Adolfo López Mateos, en el río Balsas, Guerrero y Michoacán. Es la que se conoce como Infiernillo. Infiernillo, sí. La presa López Mateos. Y ahí fue en donde comenzó a interesarse, bueno, ya lo platicaremos, me estoy adelantando a la plática, en la cuestión de las conchas. Hoy vamos a hablar precisamente de conchas. La doctora Lourdes Suárez acaba de publicar un libro que se llama La joyería de concha de los dioses mexica, pero esto solamente es la más reciente de sus publicaciones, porque tiene muchas más publicaciones, y tiene otra publicación en prensa. Sí, está en revisión. Ajá. Muy bien. Todavía no llega a prensa, sino que está en revisión porque tiene muchas fotos, tienen que ver que emparejen exactas, ¿no? Uh-huh. Ha participado en la coordinación de bienes arqueológicos muebles y no solamente trabajó ahí, sino que fue de la formadora de este departamento de registro de bienes arqueológicos muebles, donde se dedicó a la clasificación de piezas y registro de colecciones particulares, preparación de registradores, preparación de personal de aduanas, etcétera. Ha trabajado en etnohistoria, esto es importante mencionarlo porque gran parte de su biografía es dentro de la etnohistoria. Uh-huh. Trabajó en el Templo Mayor en 1978-82, esto fue a raíz de la Coyolxauhqui. Sí, nosotros hicimos con la maestra Dahlgren, hicimos todo el estudio en los documentos. Uh-huh. Yo no hice excavación. Uh-huh. Ahí estaban ya todos mis alumnos haciéndola, uh-huh. Pero lo que yo hice fue trabajar los documentos que hablaban del Templo Mayor. Uh-huh. Y bueno, tenemos una publicación muy importante sobre eso. Muy bien, ya platicaremos de esto. También trabajó durante un año sabático. En vez de descansar, se fue a trabajar a la Universidad de Arizona, con un proyecto que se llama Balsas Arizona, investigación, análisis y publicaciones. De 1977 a 2012 ha estado trabajando con material arqueológico y etnohistórico de concha. Volvemos a la palabra recurrente concha, de toda esta de esta conversación. Y también ha hecho exposiciones gráficas itinerantes. Bueno, gráficas y de material arqueológico también. Uh-huh. Llevé una exposición muy importante a Nueva York. ¿A Nueva York? A Nueva York. Y otra pusimos muy importante en el Templo Mayor, porque tuvo muchísimas piezas. Uh-huh. Y otra pusimos en Pachuca. Ajá. Pero de material arqueológico. Y otro proyecto de exposiciones itinerantes son con fotografías de gran tamaño, uh-huh. Porque no es fácil que transportar el material de concha, es muy delicado, ¿no? Claro. Como maestra, como docente, ha dado clases en preparatoria de Historia de México en el Centro Escolar Yaocali,
y siempre ha dado clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en diferentes materias como el Seminario del Occidente de México, Arqueología de Occidente, Materiales Arqueológicos, especialidad Concha, otra vez, Capacitación para registradores de material arqueológico. En la UNAM, en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, ha impartido la cátedra de Estudio de los Pueblos Precolombinos. Y esto también va a ser un capítulo especial en esta conversación. En otro año sabático se fue a la Sorbona de París. Sí. Y estuvo trabajando allá dando la cátedra de material arqueológico de Concha en la Sorbona de París. Y de ahí fue cuando la llamaron a Inglaterra. Sí, ajá, sí, también. Yo tenía un libro que publiqué en Inglaterra, pero me llamaron a la universidad para dar un curso rápido porque no tenían mucho presupuesto, pero sí dimos un curso muy intensivo y con gran sorpresa. Todos mis alumnos, eran 22, hablaban español. Y eso es una sorpresa. Claro, claro. Estuvo en la Academia de Ciencias de Cuba también, en la Cátedra Material Arqueológico de Concha, y aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Panamericana, dando, dentro de Historia del Pensamiento, dio Historia Universal y Culturas Prehispánicas de México. Y así me puedo seguir toda la hora que dure esta conversación hablando de publicaciones, artículos, conferencias, participación en congresos, en mesas redondas. Pero sí es importante, nada más para terminar esta breve semblanza, mencionar que ella es miembro del Colegio Mexicano de Antropólogos, de México, claro, de la Sociedad Mexicana de Antropología, de la Biologist Archaeologist Institute de Holanda, en Nederland, los Países Bajos, del International Council for Archaeozoology, en Estados Unidos, arqueozoología. Sí. En la Society for American Archaeology, también de Estados Unidos, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 hasta la fecha. También pertenece al International Biographical Center en Cambridge, en la Inglaterra, y por supuesto, ya sería el colmo que no, a la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Claro. Y bueno, un poco resumiendo este enorme currículum, lo que creo que es muy importante destacar es que la maestra, la doctora, es la gran experta en México sobre el tema de la concha. Exacto. Y la primera persona que entró a clasificar un material que aparecía en los contextos arqueológicos, pero cuyo estudio no se había emprendido. Entonces, bueno, pues hacia esa ruta vamos conociendo. Y para comenzar esta conversación, doctora Lourdes Suárez, cuéntenos un poco cuál fue la ruta que la llevó a estas investigaciones, cómo comienza su vocación en la antropología, en la arqueología, y cómo se encuentra usted en el camino con los materiales de Concha y se dedica a estudiarlos. Sí, mire, en 1900, me parece que fue 64, no me haga mucho caso de las fechas, el profesor José Luis Lorenzo nos invitó a trabajar en el Infiernillo. Y digo el Infiernillo porque la presa apenas se estaba haciendo, ¿no? Entonces no podemos decir que estaba la presa hecha porque no estaba hecha. Y tuvimos oportunidad ahí de encontrar una serie de entierros, fueron más de 350 entierros, que se iban a tapar con la presa, con el agua de la presa. Entonces tuvimos que trabajar en una forma pues exhaustiva y rápida porque era pues primordial sacar el material y era un material maravilloso y enorme, grandes cantidades de cerámica y demás, sí, pero entre ellos pues nos íbamos tropezando casi todos los días con algo de concha, con objetos maravillosos de concha, más y más y más. Yo llegué a recoger 22,000 objetos. 22,000. 22,000 objetos. En eso empecé a trabajar. Y cuando empecé a trabajar, bueno, pues yo le propuse al maestro que si hacía yo la tesis sobre ese material, pues que prácticamente nadie manejaba. Y él me dijo rotundo, me dijo, pues allá tú, porque no hay bibliografía. Si te metes en ese enredo, pues a ver qué haces, porque en México nadie ha trabajado la concha. En Estados Unidos, alguien, tal vez el doctor Howry,
haya trabajado la concha y pues no sabemos de nadie más. Así que allá tú. Pero el material atraía, ¿no? Era realmente estupendo. Bueno, todavía hay mucho, y casi todo está expuesto en el Museo Nacional de Antropología. Y pues me metí de clavado a trabajar la concha. Y claro que fue un trabajo muy complejo porque pues no había dónde agarrarse, ¿no? No había manera de encontrar bibliografía, no había... Y lo que se encontraba era pues la mención de la concha. Decían, a lo mejor decían, en Oaxaca pues había concha. Luego pues en otros sitios, Yucatán o Veracruz, decían, había concha muy bonita, pero nada más, no decían más. Entonces pues realmente era muy complicado. Hasta que una vez vino precisamente a México el doctor Jauregui, Emil Jauregui, el gran arqueólogo americano, y era muy amigo del maestro José Luis, y le digo, ven a ver, aquí hay una alumna que está loca, porque imagínate, se metió a estudiar todas estas cosas de concha que nadie le puede ayudar, y el doctor Jauregui vio el trabajo, y me dijo, sí, yo le puedo ayudar, ¿por qué no consulta un libro que se escribió como en 1880 de el doctor Holmes, William Holmes? Ese le va a ayudar. Bueno, pues tuve que hacer una excavación en la biblioteca para poder encontrar el libro, porque no era un libro, sino era un artículo, pero el artículo era buenísimo, y años después tuve el gusto de poderlo traducir y publicar. Está publicado aquí en el INAH en español, ¿no? Es un artículo que dio para hacer un libro. Imagínense qué tamaño el libro era el artículo, ¿no? Lo que pasa es que en el siglo XIX pues había poca publicación de libros, y sí había buenas revistas en Estados Unidos, y ahí empecé. Bueno, pues eso ya me orientó, y empecé a meter al microscopio los objetos de concha, los 22,000 objetos. Claro que me tardé un poquito, ¿no? Me tardé en hacer la tesis, pero pues al final pues, resultó un material realmente que daba una respuesta cultural, es decir, que era un marcador cultural. Claro, había que probarlo, que realmente era un marcador cultural. Ya con estudios posteriores, tanto míos como de mis discípulos, que pues hay unos extraordinariamente buenos, hemos comprobado que efectivamente la concha es un marcador cultural, igual que la cerámica, que la lítica, que la arquitectura, que cualquier otro vestigio que han dejado los pueblos. Y por eso verán que en todas las publicaciones se repite lo de concha, ¿no? Porque estamos abocados a trabajarla ampliamente, ¿no? ¿Nos podría especificar un poco este término de marcador cultural para los públicos menos especializados? Y un poco también la comparación, porque yo pensaba, revisando su trayectoria, en cómo, por ejemplo, materiales como la cerámica, por ejemplo, que aparecen en contextos arqueológicos, tienen tanta bibliografía, tanto estudio alrededor de ella, y entonces los arqueólogos pueden encontrar alguna pieza de cerámica y ubicar de inmediato a qué época pertenece. Bueno, inmediato no, bueno, pero con pero tienen más herramientas que echar a la mano. Y usted lo que hace es convertir la concha en un marcador cultural. En un marcador cultural. Cuéntenos un poco de esto. Pues mire, usted ve que hay mucho publicado sobre lítica, sobre piedra, pues, sobre arquitectura, sobre cerámica, porque se encuentra en grandes cantidades. Si en el Infiernillo mismo hubo 60 toneladas de cerámica, que se dice fácil, pero es una cosa bastante importante. Y así en esa la proporción, porque el material de concha es siempre un material simbólico y un material pues, con un gran peso religioso. Entonces no es tan abundante como otros materiales. Es decir, uno en la arqueología en cerámica encuentra uno desde el jarro de hacer los frijoles, ¿verdad?, hasta los
los objetos más finos y más ceremoniales que se encuentran ahora expuestos en los museos. Entonces, por eso era nuestra desproporción. Ahora, la concha es un material que nos da tantos datos antropológicos que podemos reconstruir parte de una cultura o a veces hasta una cultura entera gracias a su estudio. Por eso digo que es un marcador cultural, que nosotros lo utilizamos para saber cómo se manejaba un pueblo, cómo era un pueblo, con quién tenía relaciones, cuáles eran sus capacidades, cómo era su trabajo, cómo era su religión, cuál era el peso simbólico de los objetos. Nos está dando respuestas tan amplias como la cerámica y a veces más. Uh-huh. Hay un dato que da pues extraordinariamente bueno, que es el comercio. Los objetos de concha se hacen, por ejemplo, en Teotihuacán, y Teotihuacán pues no tiene costa, entonces tiene que haber llegado la concha de alguna parte, ¿no? Cuando tenemos la suerte de poder hacer el estudio y hacer la taxonomía biológica de ese material, sabemos exactamente de dónde a dónde vino. Si nosotros tenemos trompetas, por ejemplo, de especies que son únicamente del Caribe, entonces tenemos que ver que hubo a fuerza un comercio con el Caribe, que ese comercio fue constante porque hay mucho material del Caribe, entonces estamos viendo que hay una relación entre los mayas y los pueblos del altiplano absoluta. Entonces sí es un marcador cultural. En alguna ocasión estuvo ante esos micrófonos un malacólogo, pero él solamente hablaba de la concha a nivel biológico. Biológico, sí. Y usted, aparte de que ha estudiado la concha a nivel biológico, también lo ha hecho a nivel antropológico, que es lo que nos está yo lo hago a nivel antropológico. Uh-huh. Y biológico siempre pido la ayuda de un biólogo, uh-huh, porque aunque ya con tantos años de trabajarlo, pues ya tiene uno un poco de conocimiento, no es lo mismo. Es decir, que yo siempre pido la ayuda de un biólogo que me ayude a clasificar taxonómicamente. Hay una dificultad grande, ¿verdad? Nosotros encontramos, y lo más importante porque nos habla de muchas cosas, los objetos hechos. Y no siempre podemos determinar de qué concha estaban hechos. Podemos decir que estaban hechos de concha, pero muchas veces solamente podemos decir eran de un caracol o eran de una valva. No podemos decir de cuál. Los biólogos van un poquito más adelante, pero a veces tampoco pueden, porque el objeto ya está hecho, ¿verdad? Por ejemplo, una cuenta, pues que mide milímetros, pues ¿de qué está hecha? ¿De una concha o de un caracol? ¿De cuál especie de caracol o cuál especie de concha? Es imposible determinarlo, ¿no? Y pues cuanto más nos puedan ayudar los biólogos, mejor. Otra cosa en la que nos ayudan es cuando ellos pueden delimitar exactamente el sitio biológico en donde la especie se reproduce. Si nosotros hay, por ejemplo, una especie se llama Persícula bandera, que solamente se da en la bahía de Banderas, en Jalisco, nada más, en ninguna otra parte hay. Entonces, si uno encuentra un objeto hecho de Persícula bandera, sabemos que hubo un contacto entre la bahía de Bandera y el sitio donde se encuentra. A veces lejísimos, ¿verdad? Hay un entierro en Nayarit que se llama Las Cebollas, que tiene 110 trompetas y la mayoría están hechas de especímenes del Caribe. Entonces, pues es una respuesta antropológica muy rica la que nos da la concha. Nos decía usted hace un momento que en estas excavaciones, en este salvamento que se hizo en la presa de Infiernillo, se recuperaron 22,000 objetos, y usted trabajó directamente en esa recuperación. Sí. Este trabajo suyo en torno a la concha
¿ha modificado también las estrategias para recuperar y para proteger los objetos de concha en los contextos arqueológicos? Los protegimos muy bien. Uh-huh. Pero desde luego que se ha modificado y ahora hay métodos mucho más, técnicas mucho más avanzadas que las que nosotros utilizamos. Sí, no hay que tocar el objeto con las manos porque podemos modificar su temporalidad. Entonces la cronología nos va a confundir si tocamos con la mano, entonces ahora se usan aguantes. Nosotros los usamos en el infiernillo también, pero el empaque, por ejemplo, para nosotros fue muy complicado, casi siempre usamos algodón. Ahora no se usa algodón, se usan otros materiales muchísimo más prácticos que no se pegan, porque ya ven que el algodón se pega. Entonces ahora sí hay muchas más cosas, porque cada vez se trabaja, ahora sí, en cualquier excavación trabajan la concha, ¿verdad? Aunque tengan que traer el material para que lo estudien los especialistas, de todas maneras en todos lados ya se recoge la concha como un material cultural, igual que se recoge la cerámica o la piedra, ¿no? Por lo que nos dice entonces, perdón, sí. ¿Se puede fechar entonces la concha? Bueno, se fecha el estrato donde aparece, aunque la concha misma puede dar una fecha con un método especial, ¿no? que pues pertenece ya a los químicos y no a nosotros. Ajá. Sin embargo, no siempre nos gusta fechar la concha porque estropeamos el objeto. Le tenemos que quitar un pedazo y como son objetos, pues la mayoría bellísimos, pues quitarle un pedazo a un pectoral maravilloso como que no se vale, ¿no? Entonces generalmente fechamos como se fecha el estrato arqueológico en todos lados. Ahora, si hay necesidad, pues sí, recurrimos a un fechamiento de concha, pero se puede fechar la concha también, mientras en un método especial. Bien. ¿Usted que ha recorrido todo el país ha encontrado presencia de concha en todas las culturas? ¿O pues hay algunas que no la hayan usado? Pues que yo haya estudiado en todas. Uh-huh. En unas más que en otras. Y en unas mejor que en otras. Esa es la diferencia más grande. Sí, hay culturas que trabajaron la concha de una manera extraordinaria, o por lo menos los objetos que aparecen en esa cultura son extraordinarios. Por ejemplo, Tula. Los toltecas no tenemos certeza si se hicieron las piezas en Tula, porque pues, la certeza es muy difícil. Hemos encontrado muy pocos talleres, o lo que podríamos suponer que es un taller. Es decir, no tenemos la certeza si se hicieron ahí o no, pero lo más probable es que sí se hicieron. Y tenemos ahí, pues ustedes conocen el coyote emplumado, que no es un coyote, pero que es una pieza que se conoce así, pues que tiene una tecnología y un trabajo realmente extraordinario, ¿no? Entonces, pues tenemos que suponer que esa cultura, si manejó ella la industria de la concha, tiene que haber sido muy avanzada. En cambio, tenemos otros sitios en que se encuentra la concha muy poco modificada. En México no mucho, pero por ejemplo en Cuba no hay objetos ornamentales, son todos instrumentos. Y claro, eso nos dice que esa cultura era mucho más atrasada que una cultura, digamos, como la teotihuacana, que puede decorar al fresco una trompeta. Así, tiene una tecnología tan avanzada como es. En cambio, pues las costas de Cuba tienen instrumentos, tienen punzones y tienen martillos y tienen toda serie de instrumentos de concha, pues están en la costa, ¿no? Es curioso porque en México la mayoría de los objetos más preciados de concha están en el interior y no en la costa, como sería a veces fácil decir, no, pues están en la costa, aprovecharon. No, es exactamente lo contrario. Es decir,
la concha va adquiriendo valor conforme más difícil de obtener es, conforme más escasa es. Y entonces vemos que los grandes centros en donde se encuentran los objetos más completos, más elaborados y más bellos, están en el interior del país y no en las costas. En cambio, pues en Cuba es lo contrario. Ahora que menciona usted Cuba, pensando pues en culturas antiguas de otros países, ¿esta presencia de la concha es tan intensa como en México? No, de ninguna manera. Sí hay muchísimos instrumentos, pero no hay una sola pieza que pueda compararse con uno de los grandes pectorales mayas o de los pectorales huastecos. Eso no hay. Hay un museo, el Museo Montané, de pura concha. Cuando yo fui a Cuba estaba cerrado, pero fueron tan amables, los cubanos son un encanto de gente, me abrieron el museo para que yo lo viera. Pero en el museo no hay más que puros instrumentos de trabajo, ¿no? ¿Y en otros países del mundo sí es? Sí, en la India hay maravillas. En África se usa mucho, pero no la elaboran tanto, la usan como más natural, ¿no? Pero hay cosas extraordinarias en China y sobre todo en las islas de la Polinesia, todo esto está lleno de concha. Que manejan. Todavía no tenemos la oportunidad de poder hacer estudios comparativos. Yo apenas empecé a hacer uno hace unos años que llevé a China en un congreso, pero pues hay material para que me sobreviva otra vida entera, ¿no? Cuando dice usted de la modificación de la concha, me llama la atención. La concha es un objeto de la naturaleza de por sí muy hermoso. Sí, es muy bonito. Muy hermoso. Y sin embargo, el trabajo de estas culturas en México no solamente se contenta con tener la concha, sino trabajar con ella. ¿Cómo se trabaja la concha? ¿Qué tipo de objetos se hacen con concha en las culturas antiguas de México? En las culturas antiguas de México también se hacen instrumentos, esos muy pocos y no son muy adelantados, son un poco primitivos. Pero lo que más se trabaja son los ornamentos. Y tenemos ornamentos desde cuentas, que las cuentas son los ornamentos más difíciles de hacer, ¿no? Uno dice, bueno, pues es una cuentita. No, pues para hacer una cuentita tiene un proceso técnico muy largo, ¿no? Tiene uno que, pues, escoger la especie, después romperla, ¿verdad? Con una técnica que nosotros llamamos percusión, que es la técnica de romper, ¿no? Después desgastamos, se desgasta la concha hasta lograr un tubo y luego se corta y luego se pule. O sea que en unos objetos que tienen milímetros, imagínense. Pero aparte de cuentas, tenemos muchos tipos de cuentas. Yo las tengo clasificadas en uno de mis primeros libros y se sigue usando esa clasificación. Aparte de cuentas tenemos pendientes, es decir, ¿cuál es la diferencia entre un pendiente y una cuenta? Bueno, la cuenta tiene un orificio que la traspasa de cara a cara, es decir, completamente. Y ese orificio está en el centro y tiene un diámetro, es decir, igual, es decir, un diámetro igual de un lado que no igual de un lado que de otro, sino que tiene un diámetro que depende del centro. Si uno traza una línea del centro a la orilla, en un lado tiene que tener del centro a la orilla la misma medida, ¿no? Si una cuenta es una cosa muy exacta. En cambio, el pendiente puede estar perforado en una orilla o puede tener un pequeño lóbulo perforado y puede, pues, colgar, como yo traigo unos aretes de una manera y tú traes otros de otra manera. Tú tienes un lóbulo y yo no. Pero se pueden las dos cosas. Entonces, tenemos maravillas de cosas hechas en pendientes, aparte de las conchas. Las conchas también se pueden hacer en especies las cuentas, se pueden hacer también en especies que son brillantes, que son iridiscentes. Entonces, pues tienen una belleza más. Y tenemos pectorales.
Y tal vez sea en los pectorales donde la industria de la concha más se pulió. El pectoral puede ser redondo, puede ser triangular, puede ser ovalado, puede ser una figura, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa. Y esto también se ha tenido para hacerlo que obtener una determinada especie, que estamos seguros que la buscaban expresamente, porque se repiten en la misma especie. Entonces, si fuera esporádico que yo recogí una concha en la playa y me la llevé, ya no podría yo hacer otro objeto con una especie igual. O sea que especialmente iban a buscar la especie. Ya que la encontraban, la rompían igual para hacer un cuadrado o un óvalo o un círculo y luego puliéndola a puro desgaste obtenían la figura, obtenían el animal, hay un pectoral maya que es un sacerdote que está fumando tabaco, que es una de las maravillas que tenemos, y tendrá 10 centímetros, no tiene más, ¿no? Sí, son objetos a veces pequeños, pero a veces siempre son bellísimos y a veces son un poco más grandes. Tenemos pectorales, sobre todo en la Huasteca. Tenemos un pectoral que le llamamos el Ejecacóscat, porque es el pectoral del viento, y Ejecat, pues es el viento, ¿no? Entonces es el Ejecacóscat. Cóscat quiere decir pendiente, entonces pendiente del viento, ¿no? Y es un caracol grande y pesado, cortado exactamente. El caracol tiene dos partes, una que parece como su cabeza y la otra su cuerpo, ¿verdad? Entonces cortado exactamente a la mitad en un lugar que se llama la espira. Ahí están cortados 2 cortes para que salga el caracol con una longitud determinada. Sí, por ahí va a encontrar uno de esos. Lo que pasa es que estos todos están dibujados. Sí. Bueno, aquí está la espira del caracol. La espira del caracol está aquí. Sí. Pero no lo veo. Bueno. No lo veo. Bueno. Perdón. Sí, y después se pule y después se cuelga. Y entonces toma la forma, como conserva los nódulos de la espira, toma la forma de una estrella de 5 picos o de una flor de 5 pétalos, ¿no? Es un pectoral extraordinario, ¿no? Y se encuentra en el altiplano de México, pero es propio de la Huasteca. Ahí parece ser que se inicia inclusive el nombre de Ejecacóscat. Sí, como eso tenemos montones. Después tenemos orejeras. Pues nosotros todavía conservamos la costumbre de colgarnos cosas en las orejas. Bueno, pues ellos también, pero hay orejeras de concha bellísimas, ¿no? Después tenemos narigueras. Nosotros ya no usamos las narigueras. Pues ahora los muchachos están perforando un poco las narices, pero antiguamente se usaban narigueras y se usaban besotes aquí en el labio, ¿no? Y tenemos además pulseras y tenemos brazaletes. Pulseras y también pues pulseras no pulseras, pero ajorcas en los tobillos de la persona, ¿no? Y hace unos años hemos encontrado rastros y luego ya pruebas absolutas de la ropa enconchada con verdaderos pues dibujos extraordinarios de placas de concha que se han unido una con otra. No sé si ustedes conocen la coraza de Tula. Entonces, la coraza de Tula tiene 2.600 o 700, no me acuerdo cuántas piezas. Estas piezas se unieron, se cosieron a la tela. Ahora la reconstruyeron, no la reconstruyeron, sino la arreglaron en el Templo Mayor, en el taller de mi alumno que se llama Adrián Velázquez. Reconstruyeron, nos costó mucho trabajo, ¿no? Porque hubo que saber a ver cómo estaba, porque la habíamos encontrado pues en pedacitos, ¿no? Entonces hubo que estudiar mucho, hubo que hacer muchas pruebas,
pero ya quedó totalmente completa, ¿no? Y es pues realmente una pieza extraordinaria, ¿no? Y es una pieza que está en Tula. Entonces también tenemos como otro ornamento, la ropa enconchada en sí. Ahora se encontró hace unos años, hace como 10 años, un entierro en Huitzilapa, en Jalisco, en un pueblito de Jalisco, que tiene un personaje que tiene una túnica completa desde aquí hasta los pies de concha, de pedazos de concha. No se ha podido recuperar completamente, ¿no? Pero ya la están trabajando. Y tenemos maravillas por todos lados de pectorales, ¿no? Muchas cosas que rematan las pecheras, y que se usaban como cascabeles. O sea que tenemos una gama muy grande de ornamentos. Ahora, los ornamentos en la antigüedad no eran nada más para adornarme, tenían un símbolo, no son ornamentos, no podemos decir que no son ornamentos, porque sí son, pero su función no es nada más adornar, aunque seguramente lo adornaban, ¿verdad? Pero tienen una función simbólica, ¿no? Simbolizan algo, están dando un estrato, están indicando el estrato social, el oficio, es decir, el guerrero usa un determinado besote, no usa otro, y nadie puede usar el que él usa. El dios Quetzalcóatl usa una orejera que solo él usa, nadie usa la orejera que se llama Pogololi más que él, entonces está determinando, este es Quetzalcóatl porque trae la orejera, y no trae la orejera por adornarse nada más, sino porque es su símbolo. Entonces implica jerarquía. Jerarquía, sí, tal vez rango en la sociedad, no solamente jerárquico, sino también de oficio, porque determina si son sacerdotes, si son guerreros, si son soldados, si son el pueblo en general, ¿no? Sí, te está dando una indicación muy precisa. Mencionó que los primeros caracoles que estudió en Infiernillo estaban en entierros. ¿Qué tantos usos se les dan a los caracoles? Ahorita estamos hablando funerario, de ornato, de jerarquía. Bueno, el hecho de que estuvieran en los entierros no quiere decir que fueran un elemento funerario, sino ofrendas. Que son ofrendas que se hacen precisamente al personaje, ¿no? Sí, los pueblos en la antigüedad, no nada más en México, sino en el mundo entero, han tenido la costumbre de enterrar a sus muertos llenos de cosas. Y gracias a eso existe la arqueología, si no, pues no tendríamos de dónde agarrarnos, ¿no? Y bueno, México no es la excepción, entonces los entierros están llenos de personajes que tienen una cantidad de objetos, ya sea indicando el oficio que tenían, ya sea indicando la posición que tenían o simplemente pues ornamentando al esqueleto. Por eso los encontramos. Otras veces es una ofrenda, como la coraza de Tula, esa no tiene esqueleto, esa estaba nada más la ofrenda, la pura coraza, tenía un plato encima de turquesa. También ya está completo, ya las restauradoras ya lo han logrado terminar y es una belleza, ¿no? Pero ese es de turquesa. Y tenemos sitios que hay montones de conchas, pero ninguna, es decir, toda la concha tenía un simbolismo determinado. Es decir, se ponía, no nada más se ponía al azar, sino que se ponía expresamente para algo. Me surgen dos curiosidades, voy con la primera. Hemos a veces platicado con arqueólogos, con investigadores, que buscando, digamos, el trabajo con el material que están investigando, lo trabajan ellos. ¿Usted alguna vez ha trabajado la concha o cómo ha ido descubriendo estas técnicas? Mire, yo ya no la trabajé personalmente, porque
la maestra Dahlgren me llevó con ella a su departamento y empezamos a estudiar los documentos, que es lo que yo hago en este momento. Pero mis alumnos sí. Tengo un alumno, pues tengo muchos alumnos brillantes, pero el más brillante pues es Adrián Velázquez, a ver si le hacen una entrevista a él, ¿no? Él fundó un taller en donde se experimenta con las mismas especies, pero tomadas actualmente, y donde se aplican las técnicas que yo dije, a ver si es cierto que tuve razón o no. Y a veces no he tenido y a veces sí he tenido. Con los instrumentos que tanto él como yo suponemos que se hizo. La seguridad es muy difícil, aunque hemos encontrado talleres, en el Infiernillo había talleres, en Casas Grandes hay talleres, en algunas otras partes hay talleres, pero no tenemos la certeza exacta si se hizo pues con una piedra muy porosa, si se hizo con una piedra muy dura, en fin, con qué se hizo. Pero suponemos que se hizo con tal cosa y él lo que hace es comprobarlo en su taller. Sería muy bonito que les hicieran una entrevista los viernes que van todos al taller, ¿no? Ellas están ahí y entonces ellos hacen el desgaste tal como yo supuse que era y si no resulta, entonces experimentan otra forma para ver cómo se desgasta, ¿no? Y ya hemos tenido pues muchas cosas comprobadas y muchas cosas nuevas. Entonces sí tenemos esa suerte de reconstruir los objetos arqueológicos. Y la otra curiosidad era sobre el simbolismo, aunque si quieres pasamos nada más recordar que estamos platicando con la doctora Lourdes Suárez, que estamos aquí en Radio INA y que estamos hablando sobre los marcadores culturales la concha como marcador cultural. ¿Cuál era tu Mi otra curiosidad es sobre el simbolismo y el trabajo que hizo usted, que inició pues en el Departamento de Historia con la maestra Dahlgren. ¿Cómo va descubriéndose ese simbolismo? ¿A qué documentos? ¿A qué objetos? No sé, supongo también, por ejemplo, las representaciones de conchas en la arquitectura prehispánica. O sea, ¿qué se va recurriendo para que ustedes puedan ir definiendo qué simbolismo encierra cada objeto de concha? Pues mire, tenemos que recurrir a todo. Lo primero que tenemos pues son las crónicas. Los cronistas del siglo XVI tuvieron algunos la curiosidad de registrar para qué eran los objetos de concha y para qué eran otros objetos de otras cosas. Pero los cronistas europeos. No nada más europeos, también los indígenas. Sí, los que llamamos cronistas porque nos dejaron un documento en que nos cuenta cómo era la cultura. No todos los cronistas le dieron mucha importancia a la concha, otros sí. Pero especialmente Bernardino de Sahagún, ese nos cuenta todo, ¿no? Le dio mucha importancia, es decir, se fijó en todo lo de concha, pero se fijó en todo. La verdad es que Bernardino de Sahagún se fijó en todo. Yo ahorita estoy terminando un libro sobre Bernardino de Sahagún y la concha, ¿no? A ver, todo lo que registra y bueno, ya tengo un material gigantesco porque él registra muy acucioso en todos sentidos. Entonces, la crónica es una de las fuentes en que basarnos. Otras son las pictografías. Si nosotros lo estamos viendo, ahí está el Dios, qué Dios es, pues tenemos que averiguar qué Dios es, y luego, pues, ¿dónde están sus objetos de concha? Aquí lo trae bien claro. Claro, yo no puedo decir que esto sea un objeto de concha sin antes comprobarlo en la arqueología. Pero se encontró en el Templo Mayor, entonces ya no me queda duda de que ese pues es un pectoral anáhuatl, se llama, que es el pectoral del dios Tezcatlipoca. Y yo ya lo comprobé en la arqueología, y lo comprobé con el documento, y lo comprobé con la crónica. Y ese es más o menos el mecanismo. Nosotros podemos primero suponer, pero tenemos que comprobar, no basta suponer. Claro. Y tenemos que asirnos a estudios muy
muy acuciosos y muy completos de las culturas antiguas y tenemos que consultar las crónicas y tenemos que observar las pictografías. También tenemos la posibilidad de comparar una cultura con otra, pero eso no nos dice tan fácilmente. Tenemos que juntar para poder interpretar toda la documentación posible, para poder decir esto, pues era un pectoral que significaba tal vez, que significaba el viento, y por lo tanto está en este dios que es el dios del viento. Sí, eso es la forma, el mecanismo, el método con el que nosotros tenemos que trabajar. Es muy difícil y no siempre estamos totalmente seguros, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, pues traía un arete porque pues nada más lo adornaba. Pero quién sabe si nada más lo adornaba, a lo mejor ese arete quería decir algo. Ahora, la concha, como es el símbolo del agua, ya para empezar, ya tiene una connotación simbólica, es el símbolo del agua. El agua, en todos los documentos prehispánicos, se dibujó el agua en azul, o en olas, como ustedes quieren, pero rematándola con una cuenta de concha y un pequeño pendiente de la especie oliva. Todas las representaciones de agua de los documentos pictográficos antiguos están rematados así. Es decir, que el agua tenía su símbolo y que estos eran símbolos de ella. ¿Por qué el agua? Porque el agua es lo más importante para la vida humana. El hombre no puede vivir sin agua. Pero además los pueblos agrícolas pues tenían necesidad, ¿verdad?, de tener pues a sus dioses contentos para que les proporcionaran agua. Entonces la concha se va convirtiendo no nada más en símbolo del agua, sino el símbolo de humedad, de agua, de lluvia, de agua que proporciona alimentos, puesto que proporciona la cosecha. Entonces es un símbolo muy importante, aun cuando nomás tenga dos cositas en el agua, ¿verdad? Porque está diciéndonos que el agua es una cosa sagrada, está diciéndonos que el agua es la que proporciona la humedad suficiente para que crezcan las cosechas del maíz, del frijol, del chile, de la calabaza, del jitomate y pueda proporcionar alimentos. Entonces, pues ya nos está dando una información muy grande, ¿no? A mí lo que me sorprende de su trabajo es la enorme capacidad de observación que ha tenido usted que tener en todo este trayecto para observar tantas partes de un proceso y después ponerlas todas a dialogar para hacer que la concha hable y para hacer que se ponga en contacto con todo lo que la rodea, desde las fuentes, la arquitectura, no sé. Sí, todo. Todo está. Nosotros estudiamos los monumentos, por ejemplo, y los monumentos tienen muchas representaciones de conchas y de caracoles. Un ejemplo muy claro que ustedes seguro conocen es el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Ahí está llena de conchas y caracoles, ¿verdad? La serpiente repta entre conchas y caracoles. Entonces, como eso tenemos mucho, sí es que tenemos que estudiar eso también, a ver qué dice. Ahora tengo una alumna que está haciendo su tesis sobre los pectorales de muelas de concha que se encontraron en Teotihuacán. Entonces, pues eso también tiene un simbolismo muy grande que pues ya nos irá diciendo Berenice poco a poco, ¿no? Ha mencionado, sí, Juan. Sí, no, nada más quería que nos platicara sobre el corazón de Copil. Ese fue otro libro que hicimos. Sí. Sí, la maestra, cuando se descubrió la Coyolxauhqui, pues fue un acontecimiento sensacional en el INAH, ¿verdad? Todo el mundo. Y en México, ¿verdad? La gente hacía colas para entrar a verla y más. Pero le preguntaron a la maestra, bueno, pues ¿esta diosa qué? A la maestra Dahlgren. Dahlgren. Entonces la maestra dijo, vamos a hacer un proyecto en donde
saquemos toda la información sobre el Templo Mayor que haya en los 21 cronistas del altiplano. Son del altiplano, nosotros no nos metimos con los cronistas, por ejemplo, de Oaxaca y eso no, nada más los del altiplano porque estábamos en el Templo Mayor. Y entonces hicimos una recopilación de todos los datos y una interpretación de cada uno de los cronistas. Y ese es el corazón de Copil. Uh-huh. Se llama el corazón de Copil porque Copil, en su corazón, está fundada la Ciudad de México. Entonces, por eso es el corazón de Copil, ¿no? Uh-huh. Sí. Ese libro lo dirigió la maestra Dahlgren y participamos ella y 3 de nosotras en los documentos. Estuvimos checando todos los documentos, los planos, los dibujos, todo, para ver quién hablaba del Templo Mayor, qué decían los cronistas que lo vieron. Por ejemplo, cuando llega la crónica de Cortés, a ver qué opinó Cortés del Templo Mayor, qué opinó Bernal del Templo Mayor, y luego, bueno, pues los cronistas indígenas como Tezosomoc, qué opinaban del Templo Mayor, como Iztlizóchitl, ¿no? Que dicen, bueno, ¿qué pasó en el Templo Mayor? ¿Qué es el Templo Mayor? Para poder determinar la Coyolxauhqui, ¿no? Y se reeditó ese libro, ¿verdad? Sí, se acaba de reeditar hace, pues ya no me acuerdo, creo 3 años o algo así, ¿no? Y no sé si se agotó ya. Yo reedité otro libro que ya se agotó. Y ya pedí que hagan otro porque se agotó luego, pero pues ya ven que es el calvario, ¿no? Las republicaciones son muy complicadas en el INAH, ¿no? A ver si ahora vamos a cambiar de sistema y se es un poquito más rápido la publicación, ¿no? Pero sí se reeditó. Y está muy bonita la reedición porque corregimos varias cosas que no tanto porque nos hayamos equivocado, sino porque salieron otras cosas en la arqueología que nos permiten dar más información. Y se conservó todo lo que la maestra dijo, eso no lo movimos, ¿no? Pero la edición está muy, muy bonita, la última que sacó el INAH, ¿no? 2009 tengo aquí, sí. ¿2009? Sí. Y sobre esto quería preguntarle, porque finalmente cuando se hace este libro, usted se familiariza con las fuentes. Claro. Y eso después le va a ser de utilidad para su trabajo con la concha, supongo. Exactamente, miren. Desde luego que nosotros en la Escuela de Antropología estudiamos fuentes, pero estudiamos 6 meses y pues es muy poquito. Pero la maestra era una verdadera sabia, no sé si ustedes tuvieron la suerte de conocerla, pero era una verdadera sabia y entonces ella me empezó a guiar y a enseñarme no solamente cómo son las fuentes, sino cómo se manejan las fuentes. Entonces yo hace unos años también saqué un libro que dije conchas, caracoles y crónicas. O sea que yo, igual que se hizo con el Templo Mayor, yo hice con la concha. Sí, todo lo que dicen los 21 cronistas de la concha. Y lo publiqué. Y ese no se ha agotado, porque no sé, los demás todos se agotan, pero ese pues, no se ha agotado. Y le preguntaría yo si el trabajo con la concha continúa después de la conquista, porque están, por ejemplo, estos famosos cuadros enconchados, que son trabajos finísimos. Sí. ¿Toman de alguna forma de estos trabajos la tradición prehispánica de la concha o se pierde? No, la tradición se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque se pierde el objetivo. El objetivo era ser símbolo de algo y como ya no son símbolo de eso, se pierde. El enconchado es una técnica china o tal vez, sí, yo creo que es china. No estoy muy segura, pero sí, es China o del sur de España. Pero los enconchados no son prehispánicos, son coloniales. Lo que sí se conservó es en un pueblo del estado de Hidalgo que se llama el NIT, NIT, y ahí se conservan la técnica indígena. Nada más se trabaja un solo molusco, que es lo que se llama popularmente el abulón, pero es un pueblo metido en el mero centro de México, ¿no? Y esos hacen
una serie de objetos miniatura, con el abulón. Ellos reciben el abulón, pero no conocen el mar. Entonces es una cosa extraordinaria. Y ellos sí han conservado la técnica prehispánica, aunque el objeto ya es un objeto colonial, porque son instrumentos musicales, y los instrumentos, la guitarra y la bandolina y demás, pues son instrumentos coloniales, ya los traen de España, ya no son indígenas. Hacen miniaturas incluso. Sí, son miniaturas, todos son miniaturas. Arpitas, guitarritas. Sí, hacen todos los instrumentos. Con abulón. Con abulón. Ya me acordé. Sí. Sí. Ha usted mencionado en esta conversación en varias ocasiones a sus alumnos. Sí, claro. Su trabajo en la ENA ha sido largo. Cuéntenos cómo han recibido los estudiantes de la ENA estas propuestas suyas de la concha y quiénes y cuántos se han incorporado. Pues yo tengo mucha suerte con mis alumnos, no nada más de la ENA, sino de todas partes. Será que me encanta dar clase y por eso es recíproco, ¿no? Pero yo siempre he tenido un público de estudiantes muy entusiastas, muy estudiosos, en la ENA especialmente, o por lo menos les gustó el objetivo de la clase y fueron estudiosos. Y algunos se han especializado en concha. Ya tenemos, pues ya tengo alumnos de alumnos, ¿verdad? Porque ya, pues, por mi ancianidad, pues ya, olvídese, ¿no? Y que se dedican a estudiar nada más la concha. Hemos tenido alumnos extranjeros, ¿no? Una persona en Inglaterra, tenemos alumnos en Puerto Rico, tenemos alumnos en otras partes, porque vienen a estudiar aquí. No crea que tenemos tumultos, ¿no? Tenemos más o menos unos 20 alumnos, entre mi alumno Adrián y yo. Yo ya pues dirijo las tesis y eso, pues ya no doy la clase la dan ellos, para que la clase tenga continuidad. No quiero que tanto trabajo que nos ha costado dar a conocer este maravilloso material se pierda porque yo desaparezca. Entonces les dejé las clases a ellos para que haya esa continuidad que es indispensable en la ciencia, ¿no? A nivel internacional, ¿tiene colegas que se dediquen a lo mismo, sí, con quienes usted tenga contacto? Sí, tengo contacto con varios, pero casi nadie se dedica 100% a la concha. Ajá. Sin embargo, sí tenemos un alumno, pero es musicólogo, pero se dedica a ver cómo suenan los cascabeles de concha, las conchas que están grabadas. Es un trabajo bellísimo. Él ha publicado algunas cosas en Alemania y yo tengo un libro que me dedicó, él y Adrián hicieron el estudio y me lo dedicaron, y valiera la pena que dieran la conferencia completa para que puedan hacer el sonido de los caracoles. Ajá. Pero hay otros, en mi clasificación, en uno de mis libros, hice una tipología, hasta se llama así el libro, ya está agotado, ya está reeditado, y yo no sé si se ha agotado o no el de Porrúa, porque lo reeditó Porrúa, y Porrúa sí tiene un sistema que no agota los libros fácilmente, ¿no? Y esa tipología se utiliza en muchas partes del mundo, en Inglaterra, en Francia, en España, en Japón y en Estados Unidos y en varias partes. Ahora, a veces modifican algo de esa tipología, pero algo, o le aumentan, que es mucho más importante. Pero esa tipología es pues realmente la aportación más importante que yo he hecho a la arqueología, ¿no? Que es un libro de consulta obligada, pues es como... Para la concha, sí, absoluta, claro, ¿no? Claro, o sea, es al que tiene que recurrir el investigador que vaya a trabajar o que encuentre objetos pues, de concha. Sí, porque si no lo conoce, porque a veces no nos conocen, ¿no? Por eso yo voy a muchos congresos para que nos conozcan a los conchudos, porque
pues pueden volver a empezar a ver si pueden hacer una tipología. No sé si igual o mejor o peor, no sé. Pero ¿para qué van a repetirla si ya la tienen? Porque mi tipología tiene la posibilidad de aumentar sin cambiar de estructura, aumentarse o reducirse. Entonces, pues ahí está. Yo sé que la utilizan en muchas partes. Desgraciadamente no tengo el contacto directo. Cuando vamos a los congresos, de repente dicen, tú eres la de las conchas. Pero pues necesitaríamos más difusión, ¿no? Aquí no sé si se puede decir, ¿verdad? Pero sí necesitaríamos más difusión al extranjero, ¿no? A las universidades que manejan la antropología. No, pues vaya que es un trabajo importante porque, bueno, más allá de todo esto que ya habíamos mencionado, el crear esta tipología, una metodología, una forma de trabajo, requiere de todo un esfuerzo intelectual al que usted ha dedicado buena parte de su tiempo. Pues ese, ya le digo que yo considero que es la aportación más importante a la arqueología, ¿no? Yo he hecho otros libros, hay libros pues que yo hice un libro de difusión, pero pues no me salió de difusión, me salió un poco científico. Pero ese es el que más éxito ha tenido. ¿Cuál es? Se llama Conchas y Caracoles, ese universo maravilloso. De 2007. Segunda edición 2007. Sí, pero ya se agotó, ¿no? Ya, si tiene alguno por ahí, yo se lo compro, porque yo no tengo, ¿no? Y pues yo sí le voy a pedir a Sergio Raúl que si me lo reedita, porque se vendió en 2 meses. Entonces, pues quiere decir que ese libro les gusta. Y es un libro pues que sí salió muy completo y es muy ameno porque está muy ilustrado, ¿no? Ahora, la tipología sí es para especialistas, porque si no es terriblemente aburrida, ¿verdad? Pero sí los muchachos utilizan la tipología, todos mis alumnos y muchas gentes fuera de México lo utilizan también. De repente me hablan de Estados Unidos o me hablan de Francia, me hablan de otras partes para preguntarme algo sobre la tipología. Y usted usó hace rato el término conchudos bromeando, pero ¿cuál sería el término para referirse a esta área, digamos? Pues no, pues somos arqueólogos especializados en concha. Pero la concha sería que conquiológico. No, porque si decimos conquiológico, entonces estamos hablando de biología. Biología, ya. Por eso no nos podemos llamar los conquiológicos, sino los arqueólogos que trabajan material concha. De concha, ¿no? Pues muchas gracias por permitirnos asomarnos a este universo maravilloso, doctor. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero en fin, esta plática me ha encantado. Muchas gracias por su presencia, doctora Lourdes Suárez, en estos micrófonos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí. Y pues ahí le dejo algunos de mis libros si quieren. Con todo gusto, sí. Y los nombres de sus alumnos están para platicar con ellos, esto que nos sugería de Adrián Velázquez. Sí. Estuvimos en esta entrevista Pedro Francisco Sánchez Nava, Luis Alberto López Guario, Gabriela Marentes Garza, Evanibaldo Morales Celis, Lauro Gaspar, Bernardo Serrano, Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack, y platicamos con la doctora Lourdes Suárez. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta pronto. Gracias a ustedes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.